¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de matemática de esta semana. El tema que nos corresponde ver es la parábola. Aquí tenemos la primera, que esta abre hacia arriba, ¿sí? Esta segunda parábola, esta abre hacia la derecha. Esta que tenemos acá. Esta otra que tenemos acá en la parte de abajo abre exactamente hacia abajo. Y por último, esta abre a la izquierda. Entonces esta abre hacia arriba. Esta abre hacia la derecha. Esta abre hacia abajo. Y esta abre hacia la izquierda. Entonces, la parábola tiene eso, ¿verdad? Que puede abrir hacia los cuatro lados según la forma que tenga. Bueno, entonces eso está en la página 214 y 215 de su libro. Pero, ¿qué es en sí la parábola? Entonces, ahorita vamos a ver una definición. Bueno, dice que es un lugar geométrico de los puntos P, X, Y. Recuérdense que todos los puntos P tienen coordenadas X, Y. Del plano cartesiano que equidistan. Fíjese que esta palabra equidistan es bien importante, porque equidistan quiere decir de que tienen las mismas distancias de ciertos puntos, y ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, entonces, equidistan, tomar en cuenta, es distancias iguales, distancias equidistantes, ¿sí? De un punto fijo, F, llamado foco. Entonces, ese sería uno de los elementos de la parábola, foco. Y lo vamos a identificar con la letra F mayúscula. Y de una recta fija D, acá lo tenemos, del mismo plano llamada directriz. Entonces ahorita se preguntarán, ¿y eso qué es, va? Bueno, entonces ahorita vamos a explicar cada uno de los aspectos de la parábola. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos una parábola. Entonces, este eje que nosotros acá miramos de color morado, este es el eje de simetría. Eje, aquí como ya tenemos la palabra eje, vamos a escribir aquí simetría nada más. Eje de simetría. ¿Por qué eje de simetría? Porque este pasa exactamente en el foco. Eje de simetría, entonces esto que está moradito que está acá, ese es el eje de simetría y siempre va a pasar por el foco, que es este, y por el vértice. Exactamente. Entonces el foco lo vamos a representar con la letra F, el vértice con la letra V mayúscula, y acá tenemos el lado recto. Esta parte que tenemos acá, miren, es bien importante. Acá tenemos el lado recto, LR. Y es la línea que pasa perpendicular al eje de simetría. Perpendicular quiere decir de que acá hay 90 grados. ¿Sí? Es un ángulo recto. Aquí hay 90 grados. Entonces siempre va a pasar perpendicular al eje de simetría. No importando si esta parábola está a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Hacia abajo o hacia arriba. Bueno, y otra de las partes fundamentales de la parábola es esta que tenemos aquí abajo. Miren, la directriz. ¿Sí? La directriz siempre la vamos a representar con la letra D minúscula. ¿Sí? Y es la línea que pasa enfrente de la parábola, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, si la parábola está así, entonces la directriz va a pasar acá. Si la parábola está así, la directriz va a pasar aquí. O si la parábola está así, que abre hacia abajo, la directriz va a estar de esta forma. Entonces, tomar en cuenta que la directriz siempre va a ir. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos aspectos. Miren, el eje de simetría, el lado recto, el foco, el vértice, la directriz. ¿Ya? Bueno, entonces ahorita vamos a ver los elementos de la parábola. Bueno, elementos de la parábola. Fíjense que ahí tenemos nuestra parábola. Tenemos el plano cartesiano, los ejes X y Y, ¿verdad? Y tenemos dibujada con color fucsia o rosado nuestra
parábola y tiene identificados ciertos puntos. Entonces ahorita nosotros vamos a identificar cuáles son cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos el vértice. El vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. El eje de simetría acá está, miren, es exactamente en este caso el eje Y. Entonces, este es el punto de intersección. El vértice es el punto de intersección con el eje de simetría. Y siempre va a tener hacia, en este caso, ¿verdad? Hacia la derecha e izquierda, la parábola. Puede también estar hacia arriba o hacia abajo. Va a depender de qué forma tenga nuestra parábola. En este caso, esta parábola abre hacia arriba, o sea que tiene esta forma, miren, abre hacia arriba. Entonces se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo hacia arriba. Entonces, V lo vamos a identificar como el vértice de nuestra parábola. Bueno, otro elemento bien importante es el foco. El foco también es una parte importante de la parábola. ¿Por qué? Porque fíjense que este punto que tenemos acá representa o nos indica las distancias que hay en todos los puntos P. Los puntos P van a aparecer acá, miren, en toda nuestra parábola. Y la distancia que hay del foco hacia cualquier punto P es la misma que hay hacia la directriz. Y ahí al final les voy a explicar por qué. Entonces, foco lo vamos a representar con la F mayúscula. ¿Bien? Bueno, entonces otro elemento de la parábola es LR. LR es el lado recto. ¿Sí? LR se caracteriza por pasar en el foco, miren, perpendicular al eje de simetría y pasa exactamente sobre el punto del foco. El lado recto nunca lo vamos a ver en la parte de abajo que no sea el foco. Siempre va a estar pasando en este punto. Miren, siempre va a pasar por el foco. Esa es una de las características principales que tiene el lado recto. Siempre va a pasar sobre el foco. Entonces eso es bien importante. Bueno, otro de las partes, ¿verdad? O elementos de la parábola es esta línea que tenemos en color rojo. Esta línea que tenemos acá se llama D. Y es nuestra directriz. ¿Sí? Esa es la directriz, siempre va a estar enfrente de la parábola, siempre. Como les comentaba en la diapositiva anterior, si está de esta forma, la directriz va a estar aquí arriba. Si está de esta forma como esta, la directriz va a estar aquí abajo. Si abre hacia la derecha, la directriz va a estar acá. Y si abre a la izquierda, la directriz va a estar aquí. Miren, va a estar enfrente de. Siempre. Ahora bien, la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz son exactamente las mismas. ¿Ya? Esta distancia, miren, la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz son exactamente las mismas. Y a esa distancia nosotros le vamos a llamar P, por ejemplo. Aquí, como podrán notar, aquí tiene dos espacios del vértice al foco, pero también tiene dos espacios del vértice a la directriz. O sea, son las mismas distancias. Si aquí mide 2, aquí abajo también mide 2. Y así sucesivamente. Y eso sí se cumple. Entonces, a la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz se le llama P. P entonces es la distancia focal. La distancia que hay del vértice al foco y la distancia que hay del vértice hacia nuestra directriz. Bueno, ¿por qué se le llama la parábola un lugar geométrico? Donde los puntos P, X, Y del plano equidistan. Pues fíjense que por esto mismo. Miren, aquí tengo una línea punteada y esa
tiene un punto P en este caso, ahí tenemos el punto, y también tenemos una línea punteada hacia nuestra directriz. Este punto va a tener coordenadas X, Y, como podrán notar. Entonces, este punto, esta distancia, ¿verdad?, que hay entre este punto y el foco es exactamente igual a la distancia que hay del punto hacia la directriz. Y eso se cumple. Y si nosotros vamos corriendo poco a poco el punto, las distancias también se van corriendo, se van deslizando y son las mismas distancias. Eso quiere decir de que del lado recto hacia nuestra directriz tenemos las mismas distancias. Miren, también del punto R hacia nuestra directriz tenemos la misma distancia que hay del foco a R. ¿Sí? Entonces sabemos de que la distancia que hay de F a L es exactamente igual a la que hay de L hacia nuestra directriz. Tomar en cuenta, ¿verdad?, que la distancia de F a R es la misma distancia que hay de R hacia la directriz. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los elementos más importantes de la parábola, pero hay que conocer un dato bien importante con respecto a ella. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, longitud del lado recto. La longitud del lado recto es bien importante. Entonces ahorita vamos a colocar acá todos los elementos de la parábola, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X y Y, ¿verdad? Aquí tenemos el vértice. El vértice siempre va a ser la intersección, ¿verdad?, con el eje de simetría. El foco también lo intersecciona con el eje de simetría y es perpendicular, ¿verdad? Y ahí está el lado recto. Bueno, entonces ahorita nos vamos a enfocar en L y en R. Acá tenemos nuestra directriz, que es D. Y tenemos la distancia que hay del vértice al foco, eso le llamamos P. Y la distancia que hay del vértice a la directriz también le llamamos P. Entonces, como podrán notar, la distancia que hay del foco a L es la misma distancia que hay de L a la directriz. Entonces podemos deducir algo acá bien importante. Lo mismo pasa con la distancia de F y R, es la misma que hay de R hacia la directriz. Entonces aquí trazamos línea punteada. Ahora, observen esto. Si nosotros sumamos P más P, eso me va a dar 2P, ¿verdad? Ahora bien, si sabemos de que la misma distancia que hay de R a la directriz es la misma distancia que hay de F a R, por lo tanto, la distancia que hay de F a R es 2P también. Lo mismo pasa con la distancia, ¿verdad?, que hay acá. Esta distancia es 2P. Entonces, si esta distancia es 2P y es la misma que hay acá arriba, por lo tanto, la distancia que hay de F a L también es 2P. ¿Bien? Entonces, se cumple. Y como les decía, la distancia de R a directriz es 2P, entonces, y son las mismas distancias de F y R, por lo tanto, F y R también mide 2P. Esta distancia que tenemos acá, miren, la distancia de L a R es 4P. Por lo tanto, podemos deducir entonces de que LR es igual a 4P. Entonces ahorita vamos a pasar a nuestra sección de ejemplos y vamos a dibujar varias parábolas para que entendamos bien el concepto. Entonces ya estamos acá en nuestra sección de ejemplos y vamos a realizar el ejemplo número 1. Nos dicen, entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Miren, graficar la siguiente parábola cuyo vértice está en el punto 2,3 y el valor de P es 1 y abre hacia la izquierda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer son nuestros datos. Dice que abre a la izquierda. El vértice está en el punto 2,3
y P es igual a 1. Entonces, tomar en cuenta de que el lado recto es igual a 4P. Entonces, reemplazamos datos. Lado recto va a ser igual a 4 por el valor de P. El valor de P es 1. Por lo tanto, nuestro lado recto va a medir 4 unidades. ¿Verdad? En este caso, como nuestra parábola va a abrir a la izquierda, podemos hacer un dibujo alternativo. Como abre a la izquierda, podemos realizarlo de esta manera. Miren, un dibujo alternativo. Quiere decir que abre a la izquierda, entonces la parábola va a tener esa forma. Quiere decir de que hacia la izquierda va a tener el foco. El vértice va a estar aquí. Este va a ser el foco y esta es la directriz. Ya, entonces, aquí con base a nuestro dibujo alternativo vamos a realizar nuestra parábola. Entonces vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Bueno, entonces ya tenemos nuestro plano. Entonces este es X, este es Y, este es menos X y este es menos, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es verificar en dónde se encuentra nuestro vértice. Entonces buscamos nuestro vértice. Dice que las coordenadas son 2,3. Entonces aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Entonces las coordenadas del vértice son vértice 2,3. Entonces ya tenemos el vértice. ¿Sí? Entonces P vale 1. ¿Eso qué significa? De que yo me voy a correr un espacio hacia la izquierda, porque ahí es donde se encuentra el foco. Acá entonces va a estar nuestro foco. ¿Sí? Porque como abre hacia la izquierda y aquí tenemos nuestro dibujo alternativo. Si se dan cuenta, el foco está en la parte izquierda. Ahora, ¿dónde se encuentra entonces nuestra directriz? La directriz va a estar enfrente de la parábola. Entonces, si tiene esta forma, aquí está nuestra directriz. Y como la distancia que hay del vértice al foco es la misma que hay del vértice a nuestra directriz, la directriz va a tener esta línea. Miren, aquí va a estar nuestra directriz. ¿Sí? Entonces, aquí el valor de P es 1, el valor de P es 1. Ahora, ¿cuál es la longitud de nuestro lado recto? El lado recto mide 4 unidades. Quiere decir de que yo me voy a correr 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y el lado recto siempre va a pasar por el foco. Miren, acá está. L, 1, 2. Acá está R. Miren. Entonces, el foco, el lado recto siempre va a pasar perpendicular. Entonces, nuestro eje de simetría es el que nosotros tenemos acá. Aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dibujamos la parábola? Pues la parábola únicamente la dibujamos de esta manera. Miren, nos colocamos en el vértice y vamos a hacer la rama hacia cada uno de los puntos. En este caso, L y R. Entonces, ahí estaría nuestra parábola. Miren. Y así es como quedaría nuestra parábola. ¿Sí? Bueno, ejemplo número 2. Dice que esta abre hacia la derecha. Entonces ahora nuestros datos son los siguientes. Datos. Dato número 1, que abre hacia la derecha. Dato 2, tenemos el vértice que es menos 1,2 y tenemos que P vale 2. Pero como sabemos de que el lado recto es igual a 4P, reemplazamos, ¿verdad? Lado recto va a ser igual a 4 por 2. Entonces el lado recto es igual a 8. Entonces 8 unidades tiene ahora nuestro lado recto. Quiere decir que voy a tomar del foco 4 unidades y del foco 4 unidades para que al sumarlas me dé 8. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano. Bueno, entonces ya tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos X, tenemos Y, menos X, menos Y. Entonces, ahora, ¿dónde? Menos Y.
Entonces, ahora, ¿dónde nos queda el vértice? El vértice está en el punto menos 1,2. Entonces, menos 1, lo tenemos aquí. Y acá tenemos el 2. Entonces, el vértice menos 1,2. Entonces, ahora, ¿cuánto vale P? P vale 2. Entonces, hacemos nuestro dibujo alternativo, ¿verdad? Si ahora dice que abre a la derecha, va a tener esta forma. Entonces, el foco va a estar acá, miren. Ese es el foco. Este sería el vértice. Y acá iría la directriz. Entonces, el foco nos vamos a correr 2 espacios hacia la derecha. Entonces, 1, 2. Ahí tenemos el foco, miren. Este sería el foco. Entonces, la directriz, 2, pero hacia la izquierda. De acá. Del vértice. Entonces, 1, 2. Acá va a estar nuestra directriz. El lado recto, siempre recuérdense que pasa sobre el foco y son 8, ¿verdad? Unidades. 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Acá sería L. 1, 2, 3, 4. Acá sería R. Entonces, ya trazamos nuestra parábola de el vértice. ¿Sí? Entonces, nos quedaría de esta forma. Y ahí estaríamos entonces con el ejemplo número 2. ¿Sí? Entonces, es bien importante que hagamos nuestro dibujo alternativo para que nosotros podamos graficar de una manera correcta. Tomar en cuenta, ¿verdad?, que las distancias de los ejes deben de ser las mismas para que nuestra gráfica nos quede bien. Si tomamos un cuadrito para X, para cada unidad en X, también tomamos un cuadrito para cada unidad en menos X. Lo mismo pasa con Y y menos Y. Bueno, entonces ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes. Espero nos miremos en una próxima ocasión.